fue Día de la Virgen de la Altagracia y como es costumbre, la Basílica de Higüey se convierte en todo un centro de peregrinación, donde va gente de todo el país y viene gente también de fuera de este territorio a rendirle culto a la Virgen de Altagracia. Los que creen, los que son devotos y los que no, van por un tema de paseo. También allí van todos los políticos y ayer no fue la excepción, empezando por el presidente de la República y sus principales funcionarios, también políticos de la oposición. Políticos que van allí no necesariamente porque crean en la Virgen ni porque eso le importe, sino porque es una tradición, es una costumbre y eso también es una vitrina para ellos ser entrevistados, entre otros aspectos. Y por ahí va a girar nuestro análisis de hoy en torno al día ayer de la Virgen de la Altagracia. Primero, las declaraciones que dio Castro Marte, que es el diócesis, él es el obispo diocesano de la diócesis de la Altagracia, y también vamos a hablar de los políticos que allí opinaron. Vamos a empezar con Castro Marte, quien ha pedido a los políticos dominicanos actuar con toda transparencia. Es importante que la gestión pública recuerden siempre que su fin es buscar el bien común, servir especialmente a los más débiles de cualquier condición o origen que necesitan la protección del Estado de Derecho. Los servidores públicos son para servir al país, no para buscar lucro de ningún tipo. Esto vale también para los profesionales de todas las ramas, para el sector privado, la clase empresarial y para nosotros mismos, que como iglesia inserta en la realidad. Okay. Servir con transparencia fue el eje principal de su discurso ayer. ¿Está Castro Marte y con esto la Iglesia Católica asumiendo la retórica del gobierno o está haciendo una crítica? Bueno, servir con transparencia se puede interpretar de las dos formas, pero yo creo que en el contexto actual es una crítica lo que se le está haciendo al gobierno, porque estamos en una... El gobierno, para nadie es un secreto, que ha sido objeto de escándalos de corrupción. Sacudido. Ha provocado movimientos en la administración pública por parte del presidente, que está tratando de relanzar el gobierno. De hecho, ha hecho un repliegue táctico con la semanal y ha reducido sus apariciones públicas. Era tiempo. Sí, claro, saturó al principio, pero que parece que ya se dieron cuenta de que cada vez que hablaba, lo que hacía era complicar más los asuntos. El presidente anuló la vocería tradicional del gobierno, anuló a los funcionarios, que ya lo que se limitan es a publicar videitos y cosas de lo que han hecho, pero no hay una vocería real del gobierno. Y parece que parte de las nuevas estrategias para este año 2026 es administrar la presencia. Yo creo que en ese contexto es lo que ha dicho el obispo, transparencia, que es lo que ha faltado en las instituciones, ahí los portales, y por ejemplo, y hemos visto escándalos, la semana pasada hablábamos del tema de los turistas, ¿no? Sí. De los cruceristas. Para un ejemplo de lo que de la gestión de comunicación, ¿de dónde sale esa información? O de los mismos portales, de transparencia en las instituciones, que no tienen las informaciones ni actualizadas en muchos casos, ni con las debidas explicaciones para que se evite este tipo de confusiones. Entonces, la falta de transparencia ha sido una de las grandes falencias de esta administración. Pero ese es el discurso central de este gobierno, mira, la transparencia. Pero no la hay. Mira, y el dato dicen o sea, una cosa es la retórica y otra cosa es la accionar. No, tú estás siendo injusto. Dice un adagio. Bueno, yo no estoy aquí para impartir justicia. Yo no soy juez. Bueno, tú eres lo más cercano a un juez que tenemos aquí. Pues no me insultes. ¡Oh! Sigue. Mira, dice una frase que es un cliché. Dato mata relato. Ahora, ¿qué pasa? Eso no siempre es así, porque nosotros vivimos de los relatos. Vivimos de los relatos. Y ese comentario que tú acabas de hacer, que se está haciendo injusto, responde al relato.
el relato de aquí es que se ha sido transparente y que esta administración ha enarbolado la transparencia como norte. Ahora, el dato lo que dice es otra cosa. Los portales de transparencia están desactualizados o tienen información incompleta, sí, y por eso es que se arman muchos de los escándalos, porque solamente hay que entrar. El caso de migración, por ejemplo, del Listín Diario de la semana pasada. Ajá. O sea, ¿de dónde sacó el Listín Diario esa información? Del portal de migración. Sí. Del portal de migración, y después salieron ellos a decir que era mentira, pero estaba ahí. Sí. Esa información tuvo meses colgada ahí y nadie dijo nada. Nosotros tenemos instituciones públicas que no cuelgan la nómina desde el 2022. Eso es, claro, hermano, sí, eso era algo, hermano, eso era algo totalmente superado. Sí, eso es superado, o sea, lo mínimo y lo básico, que era el tema de la nómina, viejo. Hay instituciones que... Pues señores, ¿cuál institución? Y todos los procesos de compra tampoco. Y todos los procesos de compra también. Yo te voy a dar que son tantas, Hansel, que no es que te pongo un ejemplo mira, de algo de transparencia. Perdón, son tantas que no daría abasto el bloque. Con la nómina es lo de menos. Un ejemplo de eso es que a mí me dio mucha brega todavía en estos días con la alcaldía de Santo Domingo Este para que me pasaran los contratos de la compra de todos esos contenedores de basura, que está vuelto un desastre, dicho sea de paso, el municipio de Santo Domingo Este, con el tema de la basura y los basureros que no, ahora son basureros legales que ha hecho el alcalde, un desastre total. Entonces me llamó la atención, digo yo, coño, ¿cuál será el meneo que hay aquí? ¿Por qué el asunto? ¿Por qué la insistencia en esta vaina que lo que hace es arrabalizar, que lo que hace es legalizar basurero y no se está recogiendo la basura? Y al final dije, cónchale, los contenedores. Señores, no hay un solo contrato colgado en el portal. Tienen documentación, tienen carpetas vacías, la suben, es como una burla al ciudadano, la suben vacía y hay que embromar y llamar e instigar para que pasen esos documentos que tienen que estar colgados ahí. Así que lo de la nómina es lo de menos. Eso es lo de menos. Exactamente, es lo de menos. Mira dos temas que han sonado. Dos ejemplos. En las últimas semanas. El tema de seguros reservas y el tema del Banco Agrícola. ¿De dónde sale toda esa información? De los mismos portales, de los mismos que ellos publican. O sea, por eso es que no quieren publicar muchas instituciones, y esas dos instituciones se sabe lo que pasó ahí porque es obligatorio. ¿Entiendes? Es obligatorio publicarlo y solamente hubo que leer. Miren, en ese estado financiero del Banco Agrícola, o sea, los mismos auditores que dicen en una de las primeras páginas, la nota número 3, dicen los auditores, si se evalúa los activos del Banco Agrícola de conformidad con los reglamentos vigentes para el sector, hay un déficit de 3.900 millones de pesos. ¿Entiendes? O sea, te dice que el número que están presentando ahí es porque los activos no se han evaluado de conformidad con la regulación del sector. Entonces te está diciendo, yo hice este informe, ahora a mí me dijeron que lo evaluara de otra forma y esa no es. Si lo evaluamos como es, ahí están. O sea, hay una pérdida de 3.900 millones. ¿Entiendes? Entonces, vuelvo y digo, aquí hay un sistema de huida al derecho administrativo. Te puedo poner cientos de ejemplos. ¿Quiere otro ejemplo? Pasaporte. El pasaporte electrónico, digital, como se le quiere decir. Aquí no se sabe nada de esa vaina. ¿Por qué? Porque eso fue declarado de seguridad nacional por el gobierno. Y inmediatamente metieron esa licitación en esa categoría. Eso fue adjudicado y todo. No, que no hay... y te van a decir, no, que no hay ninguna objeción, que no hay... Sí, pero ¿por qué si antes se hacía en licitaciones públicas, ahora eso es de seguridad nacional y hay que hacerlo dando la menor cantidad de información posible? ¿Por qué? ¿Por qué? Por la misma razón que, por ejemplo, el dinero de la policía lo maneja un fideicomiso. Por la misma razón. ¿Por qué? Por la misma razón que el programa de vivienda lo maneja un fideicomiso. Secreto fiduciario. Porque se blindan secreto fiduciario. Se blindan totalmente. ¿Por qué la principal obra de este gobierno, que es el desarrollo de Pedernales, también está en un fideicomiso? Que no se sabe cómo gasta los cuartos. Sí, entonces... No publica ni un... Mire, señores, no hay un estado financiero de ningún fideicomiso que no sea RD Vial publicado en ningún sitio. Y el grave problema... Y no al detalle. Y el grave problema de esto, como bien dice Eliseo,
que cuando tú vas al portal de transparencia, obviamente te dice dinero ejecutado y sacan 100, porque ciertamente se ejecuta. Pero no El te tema es que detalle. si usted lo hace la transferencia, Senasa sacaba 100. si usted hace la transferencia al fideicomiso y se desconoce en qué se invierten esos recursos de manera detallada, como si fuera una institución normal del gobierno central, entonces el tema es que nosotros vimos en la época de la Senasa transparencia. sacaba 100 en transparencia. Senasa, que es el mayor caso de corrupción, dicho por Wilson Camacho. Hablando, no por mí. dale, Jonathan. El tema de transparencia, ese es un grito que ha pedido la ciudadanía desde no. A Nicolás de Obando le pidieron. En todos los Garantiza. años, en todos los territorios, siempre el tema de la transparencia es fundamental para el buen funcionamiento de la institución y la optimización de los recursos del pueblo. Pero yo digo que eso no es exclusivo. Mira lo que apunta Pamela. Santo Domingo Este, una alcaldía que debe manejar más de 3.000 millones al año. Entonces, nosotros debemos valorar el tema de la transparencia, que es lo que pone de manifiesto toda esta de transparencia de los portales, del internet, de la difusión de la información, del poder del botón de compartir, del poder de la difusión y valorar esa parte. Y gracias a esto nosotros nos damos cuenta de todo lo que está aconteciendo. Pero el tema de la transparencia, de exigencia de transparencia, no es exclusivo de ayer, del 21 de enero del 2026. La iglesia tiene 1000 años pidiendo transparencia en República Dominicana. Al final no me queda claro, ustedes que saben de esto, ¿este gobierno es transparente, sí o no? No. Oh. Mira, está encaminado realmente, porque hay que ser honesto, o sea, cada regla tiene su excepción, como dicen. Hay lugares donde uno pide información y aunque a veces hay un tema, la dan y la entregan realmente. A veces la maquillan, pero por eso hay que tener a veces inteligencia para solicitar, para que no puedan dar una cosa por otra. Pero hay otras que a veces no entregan, que es difícil, pero realmente se encamina. Sí se encamina a ser un gobierno transparente. Y a pesar de las críticas y de todo, me parece que el presidente ha sido como un presidente un poco diferente en ese sentido, un presidente más abierto. Hemos criticado mucho, por ejemplo, el tema de recular, de darle para atrás, pero también que me parece una disparatada los asesores que tiene, parece que no son buenos ninguno y lo mantengo, pero ciertamente hay que reconocer de que escuchan, que no siempre es tan arbitrario. Entonces yo siento que realmente sí se encamina un poco. Sí. Pero, Hansel, retomando el tema del discurso ayer, que me pareció una crítica, definitivamente muy sutil, claro está, por razones obvias, eso no está en discusión, pero sí es una crítica. Y yo creo que esa crítica a quien debe resonarle más es a la directora de ética gubernamental, porque definitivamente que yo no entiendo qué hace esa institución. Cuando el presidente decidió que tenía que fusionar o eliminar algunas instituciones, esa debió encabezar la lista, porque es que los escándalos de corrupción de este gobierno, no de otro, que han salido y que luego que se arme el lío y que todo el mundo hable, es que ética dice, esta boca es mía. O sea, ¿qué hace esa institución? Ahí no hace absolutamente nada. Que dice ella misma que llevó 50 y pico gastar de casos. Dinero, gastar del presupuesto es lo único que hace, porque lo que vive haciendo actividades, montaje y cosas, métanse al portal de transparencia de ética gubernamental para que vean qué es lo que hace la institución, que me parece que todo eso está de más y lo que hace es gastar recursos que al final no van para el fin que tienen que hacer, porque la voz de alerta debe ser siempre ética gubernamental. Sí, y no está haciendo como dice Pamela, se encamina. Pero este tema de la transparencia depende de cada incumbente y no debe ser así. Anteriormente había un lineamiento de que por mandato de ley todo tenía que ser transparente. Cuando Lidio Cadet. Todas las compras. Cuando Lidio Cadet todo era transparente. Aquí no faltaba nada en los portales. Y se sometía gente. Líderes de los portales. Se hacía auditoría. Lidio Cadet era la eficiencia de la ética gubernamental. Mi líder, te digo la realidad. Te digo la realidad. No, Lidio Cadet no hacía nada. Lidio Cadet no es mejor ni peor. La dirección de ética y gubernamental ha tenido 4 incumbentes. Sí. Ni Lidio Cadet, ni Vidó Medina, ni Doña Milagro, ni Don Bicho Castillo han dado pie con bola. ¿Por qué? Porque los métodos de corrupción van más rápido de lo que ellos pueden sobre contener. Todo que ellos, que son autoridades. Ellos tienen autoridad moral, señores. Esos son gente que nosotros tenemos que nosotros tenemos que admirar, nosotros tenemos que admirar las carreras de ellos, admirar su trayectoria, admirar la forma de cómo son gente
que han pasado por las instituciones públicas y han dejado un legado, pero el problema es que la velocidad de cómo la gente busca los trucos para poder buscarse dinero a través del Estado, ellos no están aptos para esa vaina. Hay algo peor La que dirección eso. esa Perdón, dirección hay que Jonathan. buscar es un pana que sepa de temas de inteligencia artificial, Claro, que un José Lalu. Es que ese no es el único, herramienta ese que no es el le dan único para problema, eso. ese no es el único problema, Pues porque Darío Vargas, un tipo Ética así. Gubernamental tiene Darío. reportes de casos que no los publicó nunca, que no los ha hecho público, y eso lo hace peor, porque el tema es que tienen que eliminarla porque no funcionan, porque si al final llegan las alertas y hacen sus investigaciones internas y canalizan y envían al Ministerio Público, y bueno, y al final no se publica, porque señores, al final responden al gobierno, no van a salir a decir, o sea, la voz de cantante con Senasa, la primera alerta no iba a hacer milagros, de verdad, aún así lo tuviera. Entonces tiene que eliminarla porque no hace nada. Lo que ella pasa ella es- le dio 100 en transparencia. No, Senasa. lo que pasa es que la Óyeme, herramienta... debió renunciar. Mira, en Sí, un claro, sitio, ahí en un yo sitio, estoy de acuerdo. en un sitio Estoy de que acuerdo usted le con dé eso. 100 en transparencia y según el Ministerio Público, ahí se hayan perdido 15 mil millones de pesos, usted tiene que renunciar. Debió Si usted hacerlo. tiene vergüenza, tiene que renunciar. Además de eso, que también es una irresponsabilidad, usted dice que usted llevó 50 casos de corrupción. Y no es capaz de publicar, porque publica la lista. No, pero Yo se las pedí. Publica la también, lista. Yo se las pedí. No, y no- Publica la lista. Usted mismo es de lo que se ha quejado aquí de la... de- Ella no está imputando personas, No, instituciones. no. Instituciones. No, Eliseo. Yo fui a ok, una institución Eliseo, y encontré una irregularidad. Eliseo. Señor Eliseo, señor Eliseo. Eliseo. Señor Eliseo. 50 casos. Profesor, si Jorge... No, no, quien no, a mí no me dirige metas en tu No, boca. no. El Ministerio de la No, Juventud. señor, eso no es verdad. La responsabilidad Y penal es yo personal. dije, La y yo responsabilidad digo- penal es personal. Y yo digo, en el Ministerio de la Juventud hubo actos, Exacto. actos de corrupción. Y tiene que ser Jorge. No tiene que ser Jorge, Ah, bueno, pero ya. Eliseo, es que ahí tú estás desatando un señalamiento social al No, incumbente. no, señor. Ajá. ¿y Claro qué? que sí. No entonces tú necesariamente. estás- No necesariamente. Es la institución. Hansel, Es si en a la ti te institución. dicen ahora mismo, si a ti te dicen ahora mismo que en el Ministerio de Interior y Policía O hay si un dicen desfalco, en el edificio rojo hay corrupción. ¿a Aquí quién- trabajan 200 no, gente. Sí, pero ¿a quién imputan primero? yo no sé a quién Adelante, la imputen. opinión pública a quién imputa. Entonces, lo que yo digo es que yo no conozco a Doña Milagro. Yo no la conozco. Pero tenemos que ver. Jorge acaba de decir algo muy elemental. Hemos tenido 4 directores de ética, integridad gubernamental. La directora y es no ella ha ahora. funcionado. Eliminen esa no vaina. ha funcionado. Entonces Ajá. tenemos que evaluar como sociedad las No. herramientas No, que no. tienen esos directores para trabajar y para detectar las irregularidades. ¿Por qué? Porque tú ves los portales. Por ejemplo, en el CIMAP está el municipal y está el sistema de monitoreo de la gestión presidencial, que es el CIMAP presidencial, el CIMAP GOV. Entonces, ahí, si yo te subo un documento, ellos no son auditores y ellos no ven lo ¿Cómo es que minucioso. antes lo subían y ahora no? Eso Pero- es lo que yo quiero que tú me expliques. Pero, Eliseo, ¿cómo tú sabes que antes lo subían? Porque Porque lo es que su- nadie ve el detalle. Líder, pero todo eh, el tema hermano, de la marcha la- verde, la- todas las cosas que se ¿De era dónde con las sacaban mismas todo? con las mismas informaciones Era del de ahí partido. mismo que lo los sacaban portales. todo. Por Porque todo estaba eso. transparente. Igual que ahora No, señor, pero tú no. acabas de decir, Líder, que la información oye, del Banco oye, Agrícola escúchame, viene de aquí, transparencia. mira, perdón. Porque es obligatorio por ley Perdón, publicarla. oye, Jonathan, en el gobierno pasado decían ¿Y la de los todo fideicomisos? que todo el que estaba en una nómina No pública están obligados a perdona, publicarlo. ajá. todo- No están obligados, escúchame, no están obligados a Por publicarlo. eso, ¿y por qué tú haces- y por qué tú constituyes fideicomiso? Bueno, ya eso es otra Porque cosa. blinda, da la para información que no a se la vea gente. cómo gastan los cuartos. Eliseo, no ligue No la ligue, magnesia no. con la gimnasia. No ligue, el no. fideicomiso es una Sí. figura que no está obligado a, Sí. a No, claro publicar que su no. estado Pero financiero. precisamente, Jonathan. Bueno, pero por pero- eso, bueno, pero- tú haces eso para no publicar lo que gastas. Sí, pero mientras Ah. tanto tú averiguas, No, ajá. el fideicomiso no está obligado a publicar Por eso. eso, pero por no eso está mismo. obligado. Pero tú me estás dando la razón. No, Tú me estás dando la razón. No, estamos hablando de transparencia. Y De si la transparencia. ley, que Esto estoy es hablando. antitransparencia. Si total. la ley Claro. no te obliga, El Estado funcionaba antes sin fideicomiso. Bueno, si la ley no te obliga, tú no puedes, o sea, si la La ley policía no te obliga- funcionaba antes sin fideicomiso. La- Funcionaba. Aquí no había programa de vivienda. Funcionaba. Pero Balaguer construyó este país entero Sin sin fideicomiso. fideicomiso. Hizo más Todos vivienda los que todos residenciales. los gobiernos Tiempo, juntos. Jonathan, Y- dile que eran otros die- tiempos. Sin fideicomiso. y tú Dile vas a que era comparar a otro Balaguer, tiempo. No, yo- yo con te la lo- burocracia Pero y el compáralo control de con esto quien tú ahora. quieres este Entonces, gobierno. no en diga transparencia. eso, Han hecho un Compáralo. Eliseo. blindaje, han hecho En- un blindaje En, total. en Eso otro está orden, bien. en otro orden, Castro Marte ayer advirtió que no todos los casos debe imponérsele medida de coerción, que la medida de coerción no debe ser la regla, dice Castro Marte ayer. El reenvío del conocimiento de variación a la medida de coerción de Jacín
y los otros 6 imputados en caso Senasa fue aplazada para el 3 de febrero. ¿Estará Castro Marte comprometiendo a la Iglesia Católica con tirarle unas sábanas así? Claro que sí. Deja que Jonathan hable. Sí, sí. Claro que sí. Que hable el Y señor es, no la iglesia, no la iglesia. El pronunciamiento de Castro Martes es un pronunciamiento inoportuno e irresponsable. ¿Usted sabe por qué? Porque lamentablemente, no la iglesia, el de él, inoportuno e irresponsable. Él estaba ahí por la iglesia. Porque lamentablemente en los barrios y en los sectores populosos de la República Dominicana se le meten 3 meses y 6 meses de coerción a cualquiera y de una vez, ni hablar lo dejan. Entonces, este grupo de presuntos delincuentes atentaron contra la salud del pueblo dominicano, así como la petición de transparencia fue oportuna por los escándalos. Entonces, la petición de que no, la medida de coerción, no, le debe caer la más gravosa. Prisión, arresto, sin variación de medida. Entonces, la iglesia debe buscar siempre el equilibrio y el timing. Debe pronunciarse en el momento oportuno. Debe pronunciarse porque acuérdense que aquí la iglesia es un referente, claro, y es un punto de partida y es un terror. Aquí para tomar decisiones se consulta la voz de la iglesia y usted no puede taparse en un caso como este a decir esa barbaridad. Este no es el momento para Castro Marte salir con eso. No. Y me da la impresión de que quiere hacerle el juego fácil a Santiago Jacín y a los otros imputados en el caso Senasa, sobre todo porque también de alguna manera con este pronunciamiento se desdice de la carta publicada el martes por el episcopado, por la misma iglesia, quien fustigaba de manera fuerte y dura, valga la redundancia, a quienes por acto de corrupción han afectado el sistema salud de República Dominicana, dirigiéndose, aunque de manera implícita, a los implicados en el caso Senasa. Así como se la doy en varias ocasiones a Castro Marte, que asume la vocería de la iglesia, sobre todo cuando la iglesia no tiene quien hable por ella, creo que se equivocó con ese pronunciamiento sobre la medida de coerción. El grave problema, muy inoportuno. El grave problema de eso, por ejemplo, el grave problema de eso, Eliseo, que forma parte de una comunidad jurídica que desde el primer caso de corrupción en noviembre del 2020 dijo: esos excesos, y yo también lo está digo. muy mal el señor Hansel Talvé. No ¿Qué pasa eso. con el señor Castro? ¿Qué pasó con el señor Castro? ¿Qué pasó con el señor Castro Marte? Que si él hubiese dicho ese mismo pronunciamiento con los casos, el mejor. Por eso estoy diciendo que es inoportuno. Somos los mejores. Pero ahora sí es bueno hacer el juego a los del caso de Senasa. De verdad. Nunca había dicho eso. Por eso dije. Ahora vienen los casos del PR. Por eso dije del pronunciamiento de él, porque Errático, la totalmente. carta del episcopado dice otra cosa y fustiga con el látigo a ese caso precisamente. Entonces, a propósito que se está conociendo la medida de coerción, que no es bueno, sí, pero ve, si tú eres representante de la iglesia, ve a La Victoria, a esos infelices que están ahí, claro. ve a Najayo, infelices que tienen 3 años presos y nadie le ha conocido sentencia. ¿Culpa de quién? No, yo no estoy mirando culpa. Yo lo que veo es un pronunciamiento inoportuno de Castro Marte. Claro. Inoportuno. Sea por la razón Cierto, que pero sea. tienes razón. Bueno, no lo sé. Tienes razón. Pero el timing. Pero Estamos óyeme, criticando el óyeme, momento, óyeme. Eliseo. Aquí todos estamos de acuerdo. Escúchame, exactamente. Estamos criticando el momento. Y a propósito de tenderle la sábana a un rico. Dijo lo momento correcto. inoportuno. Bueno, pero no importa. Si va a Ve beneficiar cuando a le todo el dictan mundo. medida de coerción al que se robó 2 chinas y pero pronuncia es un el nombre de la argumento- iglesia es un ya. argumento que se usa para invalidar el foro. No, Eliseo, Óyeme, aquí no, lo que tú Eliseo. sabes por lo que hay que propugnar, porque Sí. le aplique la garantía a todo el mundo. ¿Tú ves? A todo el mundo. Ok. Que es lo que yo siempre he dicho. Ok. A todo el mundo hay que aplicar la garantía. ¿Qué es lo que pasa? Que hay un sistema de defensoría pública que es insuficiente. ¿Entiendes? ¿Y qué está haciendo el sistema? Lo contrario. Aquí se acaba de aprobar un código penal y un código procesal que va a aumentar exponencialmente esos casos. Porque le dan todas las herramientas al Ministerio Público para que siga llenando las cárceles ¿de quiénes? De infelices. Por Los más que tiempo. no tienen para pagar un abogado. Entonces, ¿por qué no se pronuncia Bueno, en contra no. del nuevo Bueno, código? él se Cuando lo pronuncia- estaban pronunciando. Jonathan, el que está diciendo, mira, no invaliden al que está diciendo lo correcto. Usted puede tener una crítica de que él no dijo nada antes,
Es cierto, no Yo dijo no lo nada. estoy invalidando, No profesor. dijo nada, Yo pero no estoy tienes razón. invalidando. Yo no le estoy quitando la razón. Óyeme, ese abuso hay que pararlo. Ya, Eso ya. hay que pararlo. Y si son casos que visibles de ricos, bien, pero la sociedad tiene que voltear la mirada y ver lo que está sucediendo aquí. Señores, lo que tienen preso a los infelices aquí son los integrantes del Ministerio Público, Pero que que- van a los tribunales, perdón, Jonathan, van a los tribunales a pedir prisión preventiva para el que se roba un pollo. ¿Y qué hacen después? No lo llevan a las audiencias. No, lo dejan tienen en ahí. el limbo, en un limbo, Lo en un tienen limbo. ahí, y cuando se vence el plazo para presentar acusación, piden prórroga para dejarlo trancado ahí. Pero yo no lo estoy invalidando, Los profesor. grandes culpables de eso es el Ministerio Al Público. principio Y yo los dije- jueces, para salir de No, ellos, y el gobierno central, el No, liceo, no. porque- bueno. el Ministerio porque- Público. No, y los legisladores, porque También. dice el Ministerio Público, pero no le dan el presupuesto que tienen que tener. También. Porque para despachar más casos tienen que tener más el presupuesto y más responsable de eso, personal. el responsable de eso es el poder que manda un código procesal penal que le corta todas las garantías y extiende los plazos de prisión preventiva, extiende los plazos de duración máxima del proceso, y un código penal que criminaliza todo y a todo el mundo en el Estado, desde el barrendero hasta un asesor que nunca va por ahí. Todos están con la agravante de servidor público ahora. Pero que nosotros en ningún momento dijimos que era mentira. Nosotros dijimos No. inoportuno. Inoportuno. Te lo compro eso, estoy de acuerdo. Inoportuno e irresponsable. Sí, pero hay que... Yo pero- no dije que era mentira. No, pero señores, esa declaración hay que apoyarla 100%. Sí, pero está porque bien, es verdad. pero En este contexto yo Es no verdad. la apoyo No, yo tampoco. porque viene revestida de un interés marcado. Claro, no son Bueno, todo es por interés, genuinas. señores, no se no mueve. son genuinas, Como Eliseo. estamos en el concepto, como estamos en el ámbito eclesiástico y religioso, dice la Biblia que no ¿Qué? se mueve una hoja de un árbol sin la voluntad del Señor. Por eso mismo. Y ¿Entiendes? se escudan en Todo eso. es por interés. Claro. Y los que protestaban contra la corrupción ayer también lo hacían por interés. Y lo que fueron a la Plaza de la Lo Bandera. evidenciaron. También. Todo por interés, menos el Y- capital. Todo. Political.